La continuidad del tema o temas importantes de los derechos humanos, que en el ejemplo de la prevención de la tortura, conlleva un marco internacional que proscribe la tortura y otros tratos o penas crueles o inhumanos, perdón, o degradantes. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en la Convención Interamericana, como les comento, se define la tortura como todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. Se inflige también este tipo de actos hacia las personas. Esta convención define a la tortura de una manera más amplia que la Convención contra la Tortura y otros tratos penos o crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas, ya que indica que la finalidad para que se cometa la tortura puede ser cualquiera, no incluye que los dolores o sufrimientos sean graves. Además, indica el uso de métodos sobre una persona con la intención de anular la personalidad de la víctima o de disminuir su capacidad física o mental, incluso si no causa dolor físico o angustia mental. Se debería hacer una pregunta también uno mismo. ¿Recuerda uno o se recuerda el caso donde haya grupos vulnerables para este tipo de actos ilícitos, sea de la tortura? Puede haber muchísimos que después se comentarán. Se observa también que puede conllevar un dolor mental o angustia en la persona detenida por la conversación entre los policías, de tal forma que eso también lleva una afectación psicológica que se puede indicar o ser indicadores de tortura. La, la Convención Interamericana también habla de quienes serán responsables del delito de tortura y en su artículo tercero menciona que quien comete principalmente este delito son los empleados y las empleadas o funcionarios o funcionarios públicos que como tales ordenen, instiguen o induzcan la comisión de la tortura, el cual se menciona que si los empleados o empleadas o funcionarios públicos tienen la oportunidad de impedir la comisión de la tortura o maltrato y no lo hacen, será tipificado el acto como tal. A su vez, si el funcionario o empleada ordena la comisión del mismo, las personas que sean en esta participación o que participan también serán juzgados como cómplices. Gracias a estas precisiones, la protección hacia las víctimas de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes es amplia, pues si se observa que la tortura a una persona y no se denuncia, se puede incurrir en el delito de omisión de denunciar dichos actos. Además, si se actúa por instancia de un empleado o funcionario público, la persona será acusada de complicidad. En su artículo quinto de la Convención nos menciona que las circunstancias en las que se encuentra un país o estado no justifican la comisión de la tortura y además hace énfasis en que tampoco se podrá justificar si la persona se encuentra privada de su libertad en un centro carcelario o penitenciario o bien al estar en dicho centro es considerado de alta peligrosidad. En cuanto a tomar medidas para la prevención y sanción de la tortura en su artículo sexto, se indica que los estados parte se asegurarán de que todos los actos de tortura y los intentos de cometer tales actos constituyen delitos conforme a su derecho penal, estableciendo para castigar las sanciones severas que tengan en cuenta su gravedad. Es aquí donde se indica que la tortura deberá ser tratada como un delito y además deberá ser tipificada de acuerdo a su gravedad, protegiendo así a la víctima. El- sí es un tema importante en el cual también se puede llevar este tipo de protecciones hacia los grupos que puedan llevar este tipo de actos ilícitos, pero en el cual también conlleva que también las policías o los elementos de la milicia puedan estar capacitados en derechos humanos para que sí puedan tener este tipo de mejores tratamientos hacia la sociedad, que sí lo conllevan, nada más que a veces pasa otras situaciones que bueno, eso no lo debo de mencionar, ¿no? Porque no estoy
en contra ni de la milicia, ni policías, ni nada. Platico del derecho porque a mí me gusta platicar del derecho. Pero es mi pequeña recomendación de un profesionista de mi nivel, de mi alcance, que quiero mejorar y tratar de ser un abogado de prestigio y de temas de tratamiento del derecho constantemente. Sobre todo, perdón, felicito a las instituciones de seguridad pública, les mando un sincero saludo y abrazo a todos los elementos. No los conozco a nadie, pero felicito que exista en las dependencias de seguridad pública, que falta mejorar, sí, pero sí felicito a todos los que estén en ese tipo de vida o ámbito, porque sí es un verdadero sacrificio ante la vida. De acuerdo con el artículo séptimo, regresando al tema de la convención, se deberán tomar medidas para que en el adiestramiento, es decir, formación o capacitación de agentes de policía, funcionarios públicos o funcionarias y personas responsables de la custodia de las personas privadas de su libertad provisional o definitivamente en los interrogatorios, detenciones o arrestos, se ponga especial énfasis en la prohibición del empleo de la tortura. Asimismo, en su párrafo segundo prevé que los estados parte tomarán medidas similares para evitar otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes. En relación con los derechos de las víctimas, podríamos mencionar entre dos o tres artículos o más, pero en especial el artículo octavo, que indica que el Estado debe garantizar una examinación imparcial a la persona que denuncia haber sido sometida a tortura, y el artículo 9, el cual refiere que los estados partes se comprometen a incorporar en sus legislaciones normas que garanticen una compensación adecuada para las víctimas de los delitos de tortura. Bueno, por mi parte es todo. Es una plática muy resumida de la Convención Interamericana sobre la prevención de la tortura. Gracias y que pasen un buen día. Hasta luego.